Bienvenidos a la recopilación de operativa de alumnos de 2013. De Trading de Futuros, soy Vicens Castellano. Es un placer poder compartir con vosotros algunas de las operaciones que durante este año nuestros alumnos han estado tomando en su proceso de entrenamiento y en su proceso de formación. Estas operaciones no han estado seleccionadas porque hayan sido las que más tics han dado, ni por ser las más espectaculares, sino porque de alguna manera cada una de ellas señala un punto que tiene que ver con la estructura del mercado que entendemos aporta valor y tiene sentido en sí misma. Veamos pues algunas de estas operaciones durante el 2013. Por ejemplo, en este caso vemos una operativa muy interesante porque el alumno identifica una zona de resistencia en este nivel, seguida de una vela interior, un truco que rompe esta zona de resistencia que es rechazada y el origen de un movimiento bajista que llega hasta esta zona de soporte. Esta zona de soporte cierra con una vela de confirmación que le da al alumno la oportunidad para esta operativa en la que abre su posición en este nivel cuando tiene la confirmación y la cierra en esta zona una vez el precio ha llegado a la zona de resistencia en este nivel. El precio retrocede y crea otra zona de soporte que el alumno también identifica. El precio supera este área de resistencia, vela interior y la creación de un soporte superior. Vemos soporte, soporte superior, soporte superior. Me gusta especialmente esta entrada porque el alumno no está esperando confirmación, la confirmación estaría en este nivel, el alumno anticipa esta confirmación en esta zona y saca su segunda operación al llegar a esta línea discontinua que nos señala un nivel relevante, probablemente en un marcos temporal superior. El alumno ve cómo tenemos a continuación el precio bajando en escalera, de manera que si vemos el movimiento del precio en tendencia alcista, vemos que con muy pocas velas se desplaza muchos ticks, muy pocas velas se desplaza muchos ticks, muy pocas velas se desplaza muchos ticks, y en cambio en movimiento bajista el precio necesita muchas velas, lo que es lo mismo el transcurso de mucho tiempo para generar este movimiento, lo que induce a pensar la posibilidad de un movimiento alcista. El alumno, después de ver la entrada de compras en esta zona y la entrada de compras en esta zona, entra largo, defiende su posición, aquí tenemos el soporte creado, defiende su posición y el precio retrocede rápidamente en esta zona, indicando que no está preparado para salir aún en movimiento alcista y esta operación es sacada en break-even, lo que demuestra una muy buena gestión de la posición por parte del alumno y a continuación el precio se desplaza en la dirección que el alumno estaba anticipando. En esta operativa lo que vemos es un mercado creando un área de soporte, compromiso profesional en esta vela HN para romper este soporte, lo que nos indica el movimiento bajista en ciernes, un área de soporte nuevamente y el precio acercándose por debajo de esta área de soporte en un segundo impulso y apertura de posiciones cortas cuando el precio llega a la zona de equilibrio previa. Apertura de posiciones cortas que es cerrada al cierre y al retesteo de los mínimos intradiarios en este nivel. Me gusta entonces esta operación corta por el hecho de que es tomada en base a la estructura del mercado, una operación técnicamente perfecta, y me gusta esta operación larga que viene a continuación, que nos indica y nos habla de la flexibilidad que tiene el alumno para cambiar su posición sobre el mercado. Obviamente aquí tenemos fuerza compradora, tanto en esta caída como en esta zona, lo que nos indica de posibles, nos anticipa posibles movimientos alcistas, que el alumno es capaz de anticipar. Cuando el precio llega a esta línea discontinua azul, se genera la creación de soporte. Esta línea está identificando un nivel relevante en un marco temporal superior y el alumno abre posición larga en este nivel, aguanta perfectamente este calor cuando el precio retrocede a la zona en la que él abrió posiciones largas, no toca la gestión de su stop, lo que le evita que él salga de esta operación, se mantiene dentro hasta llegar a una zona
en la que después de 36 ticks él toma beneficios. Muy bonita pues esta operación. Esta operación me gusta especialmente porque habla de la velocidad con la que el alumno es capaz de cambiar su visión de un mercado bajista en esta primera operación a la apertura de una posición alcista después de ver la información técnica sobre la estructura del precio. Aquí vemos un movimiento alcista en una vela con rango amplio que pasa por encima de una zona de resistencia, pero que cierra lejos de máximos, lo que nos indica este hecho acompañado además de volumen es una posible apertura de posiciones cortas profesionales. Una segunda vela que hace un nuevo máximo, también cerrando lejos de máximos y que es aprovechada para la apertura de posiciones cortas. Vemos que la acción del precio ha entrado en esta zona marcada con este recuadro verde, lo que estaba anticipado como una zona de desequilibrio anterior, lugar excelente para tomar posiciones. El alumno toma pues una posición corta, ve que el precio va haciendo nuevos mínimos y ve que la velocidad con la que hace estos mínimos es menor a la velocidad con la que el precio ha hecho nuevos máximos. Para hacer un desplazamiento desde este nivel hasta este nivel ha necesitado 2 barras de 5 minutos y para desplazarse hasta este nivel ha necesitado más de 3 veces el número de barras. El cierre lejos de mínimos indica posible compra profesional y el alumno aprovecha esta circunstancia para comprar en esta zona, que además es zona que ahora es zona de soporte, que había ejercido de resistencia, con un stop defendido por la estructura del mercado y con una defensa muy férrea, muy cercana al punto de origen. Vela interior, vela que señala que esta posición es correcta y cierre de posiciones al retesteo desafío de este máximo con un cierre lejos del máximo. Una operativa muy bonita, 35 ticks en operación larga, 20 ticks en operación corta. En esta operación lo que vemos es una operación corta basada en la estructura del mercado. Vemos vela que rompe una zona de soporte, vela que rompe una zona de soporte, el precio se acerca a la zona de soporte que ahora ejerce de resistencia, apertura de posición corta. Apertura de posición corta y el mercado en este retesteo hace salir de la posición al alumno, pero en break-even más 1, stop protegido, muy bien. El mercado se acerca nuevamente a esta zona de equilibrio y el alumno piensa, tras la observación de la estructura del precio, aquí vemos un nivel de soporte, aquí vemos un nivel de soporte, aquí vemos un nivel de soporte, vela de confirmación, apertura de posición larga, atención, el alumno abre largo porque tiene elementos estructurales como es el incremento de volumen en estos niveles que le hacen pensar que puede haber un movimiento alcista. Apertura de posiciones largas, pero el mercado no ha absorbido la demanda suficiente, con lo que esta operación sale con un resultado negativo. El alumno pues en esta operación pierde 10 ticks y aquí vuelve a haber apertura de posiciones largas, el precio llega a una zona que había anticipado como zona de soporte, apertura de posiciones largas, gestión del stop muy férrea cuando el precio regresa a esta zona. Después de haber marcado este nivel como posible zona de resistencia, el precio saca al alumno de su posición. Y esto es lo que quiero destacar, esto no es impedimento para que el alumno rápidamente lea creación de soporte, el precio es incapaz de hacer nuevos mínimos, apertura de posiciones largas y ahora sí el precio se mueve a su favor. ¿Hasta dónde? Fijaros, en este caso el alumno cierra la operación tras 40 ticks, pero esto ¿cómo lo hace el alumno? Siguiendo la estructura del mercado. Aquí tenemos un nivel de resistencia, este nivel de resistencia al ser roto ejerce de soporte, un lugar estupendo para gestionar ahora sí el stop. Aquí tenemos un nivel de resistencia, soporte, gestión del stop detrás del soporte, nivel de resistencia, gestión del stop como soporte, nivel de resistencia, cuando el precio llega a este nivel de resistencia lo rompe, en el retroceso, este área de resistencia debería de ejercer de soporte, en el retroceso la operación es cerrada, 40 ticks. Un elemento muy interesante, y voy a destacar dos,
de esta operación? Férrea gestión de los stops, capacidad para cambiar de mentalidad bajista, alcista, alcista, bajista y gestión de la salida por la estructura del precio que permite una relación riesgo-beneficio muy favorable. En este caso el alumno está gestionando un riesgo como máximo de 10 ticks para un beneficio que en este caso es 4 veces superior al riesgo. Esta operación me resulta muy interesante también porque vemos el precio aquí en un gráfico de 5 minutos y aquí en un gráfico de 60 minutos. La visión de conjunto pues nos indica un movimiento alcista y una corrección. El precio desafía los máximos del día y aquí tenemos esta operativa. En el detalle lo que vemos es que este movimiento alcista viene de un movimiento alcista anterior y aquí tenemos el desafío. Este es este trozo de aquí, el desafío. Cuando el precio llega a esta zona del máximo anterior, entrada de papel, el alumno tiene la confirmación de su operación, apertura de posiciones cortas. El movimiento va en contra de su posición, pero la estructura, tanto en gráfico de 5 minutos por este cierre con truco, como en lo que está diciendo el gráfico mayor, indican posible movimiento de corrección bajista. Luego el stop se deja en el lugar adecuado, la operación es defendida y el mercado da a la llegada de esta zona de soporte 55 ticks en esta operación corta con la gestión del stop a tenor de la estructura. En este caso, esta operación me resulta muy interesante porque técnicamente estamos viendo el precio llegar a una zona de soporte. En esta zona de soporte vemos incremento de volumen, lo que nos habla de un posible movimiento bajo la estructura de la onda de Wyckoff de lo que sería un Automatic Rally, salto profesional por encima de la zona de Automatic Rally. El precio se desplaza en un movimiento alcista y me gusta la apertura de una posición larga cuando tenemos un cierre lejos de mínimos en esta caída, o una vela que también cierre ya primeramente lejos de mínimos, una segunda vela que cierra lejos de mínimos, vela de confirmación, vela interior, el precio está haciendo cierres y mínimos cada vez mayores y en esta vela que va acompañada de un volumen relativamente pequeño, hay apertura de posición larga para aprovechar estos impulsos. Y el alumno cierra la operación después de que el precio se haya movido 35 ticks a su favor. En este caso tenemos una operación interesante por el hecho de que tenemos la estructura de Wyckoff analizada en esta zona, una posible oportunidad, el precio hace el movimiento que tiene que hacer, una caída muy importante, vemos en estas barras HN, de la acción del precio hasta llegar a estos niveles. Esta línea nos indica una zona de desequilibrio anterior, un salto desde esta zona que indica posible movimiento alcista y me gusta la toma de posiciones por el hecho de que se está tomando en un nivel que se corresponde con el nivel que nos ha servido de soporte en la zona de premercado. Tenemos soporte en premercado, este es el nivel del mínimo intradiario hasta este momento, soporte en premercado, cuando el precio rompe este nivel de premercado, lo rompe nuevamente y se acerca nuevamente a esta zona de premercado, vemos la creación de un soporte, vela de confirmación, apertura de posición larga para una operación de 16 ticks acompañada de confirmación por volumen y por estructura. Esta operación me resulta también muy interesante porque el alumno está demostrando una férrea ejecución de su plan de trading. Aquí nos está diciendo que el stop se va a gestionar a 10 ticks máximo del punto de entrada y que el objetivo fijo va a ser de 30 ticks en cada operación, lo que el riesgo beneficio de su operativa es 3, es decir, se va a buscar un beneficio 3 veces superior al riesgo que se toma. Tras la lectura de la creación de soporte en esta zona de aquí y la vela de confirmación, el alumno abre una operación que cierra 30 ticks más tarde
Y después, cuando el precio llega a esta zona y el volumen nos indica posible entrada de posiciones vendedoras, me gusta esta operación porque el alumno toma una operación corta, el movimiento se desplaza, el precio se desplaza a su favor y atención, aquí vemos que el precio retrocede hasta la zona en la que el alumno ha entrado, pero el alumno mantiene la gestión de su posición sin mover el stop. Si el alumno hubiese movido el stop cuando la operación se ha desplazado inicialmente a su favor, en este retroceso probablemente estaría fuera, o bien en break-even o bien con un pequeño beneficio. Se mantiene firme en la decisión de ser disciplinado y aunque el precio se desplace en contra de su punto de entrada, esa disciplina le da los 30 ticks que él ha marcado en su trading plan. Apertura de posición corta, stop defendido, el alumno aguanta otra vez un target de 30 ticks. Vela HN con rotura y engaño de esta zona. Aquí tenemos la confirmación del posible giro en la tendencia, confirmación, stop defendido, apertura de posición larga y el precio se desplaza hasta darle al alumno otros 30 ticks acorde a la metodología que él se había marcado. En este caso tenemos un gráfico de 5 minutos y un gráfico de 3 minutos que hace un poco de lupa. Aquí vemos una operación muy interesante, vemos el precio marcando una zona de resistencia, el precio hace este impulso, gira, aparición de soporte en la resistencia anterior, que ahora ejerce de soporte, rotura en este movimiento alcista de esta zona de resistencia, el precio va a retestear ahora este nivel como soporte, todo esto acorde a la estructura de lo que anticipamos que tiene que hacer el precio, y vemos llegada a desafiar los máximos intradiarios con cierre lejos de máximos que el alumno aprovecha para la toma de una posición corta en este nivel, y me gusta el hecho de que el alumno salga en esta zona, es decir, el alumno abre una apertura de posiciones cortas en este nivel, pero la cierra en esta zona. No entra en la trampa de la ambición, de decir, bueno, ya que estoy corto y tengo un stop muy bien defendido a nivel estructural, vamos a ver si el precio se va hasta... No, él entiende que aquí hay mínimo, mínimo ascendente, aprovecha una operación, pero no se deja cegar por la ambición. Operación que es cerrada en profit, creación de nuevo soporte, en el gráfico de 3 minutos vemos la creación de este soporte, otros dos impulsos alcistas para llevar el precio a nuevos máximos, igualmente aquí el alumno está viendo cierre lejos de máximos, apertura de posiciones cortas que nuevamente cierra sin dejarse llevar por la ambición. Aquí vemos una operativa que destaco por un elemento muy interesante. Fijaros que aquí el alumno identifica una área de resistencia. El alumno va siguiendo la acción del precio, resistencia, y en el trading plan el alumno determina que tiene que vender en resistencia y comprar en soporte. A la creación de esta resistencia, vela de confirmación a favor de la operación corta y gestión del stop por la estructura del precio, el alumno abre una posición corta y el mercado le da rápidamente un beneficio en forma de esta vela HN, pero la velocidad con la que esta vela aparece hace pensar al alumno que es interesante salir más tarde. Entonces no toma beneficios en este nivel, sino que aprovecha la creación de un segundo impulso. Y aquí vemos volumen climático, un lugar excelente para cerrar la operación. El alumno cierra en este nivel para estos 60 ticks. El alumno sigue analizando la estructura del precio y ve nivel de soporte, el precio rompe este nivel de soporte y ahora en esta misma zona, en este mismo nivel, posible creación de resistencia. Identifican la creación de resistencia, identifica la vela de confirmación, apertura de posición corta. El precio desafía los mínimos intradiarios, pero no tiene suficiente fuerza como para romperlos y el stop es rápidamente puesto en break-even +1 cuando el precio retestea este nivel
el mercado le saca en break-even +1, el punto de entrada más un tick. Seguimos analizando la estructura del precio y tras la rotura de estos mínimos, el precio aquí ya nos está indicando cierre lejos de mínimos, posible entrada de posiciones compradoras, y aquí vemos otra vez la creación del soporte. Creación de soporte que coincide con una área de desequilibrio, zona de alta probabilidad que el alumno había identificado en la preparación de la jornada. Y aquí me gusta esta operativa en el sentido de que tras la vela de confirmación y la estructura que el alumno le pide acorde a su trading plan, tiene apertura de posiciones largas. Fijaros que el precio está en mínimos del día, con lo que el stop se queda en su sitio. ¿Esto por qué es interesante? Porque en este caso el mercado se gira, le da calor, se gira en contra de su posición durante unos breves ticks, reemprende el movimiento, se gira otra vez a favor de su posición y el stop sigue quedándose en su sitio, lo que evita que tras este tercer retroceso a la zona de entrada, el alumno pueda estar dentro de la operación y no haya salido de la misma, lo que le permite después gestionar la salida en una operación de 59 ticks, que es deshecha cuando el precio se acerca a lo que había sido área de soporte intradiario, es esta línea verde, que si ha sido soporte y ha sido roto, ahora ejerce de resistencia. Entonces fijaros que en este caso el alumno defiende su posición poniéndole stop en break-even por la estructura del precio, pero en este caso no pone el stop en break-even porque el stop queda defendido por el mínimo intradiario, lo que le da esta estupenda operación. Nuevamente, identificación de resistencia en zona de resistencia, cierre lejos de mínimos, vela de confirmación, stop defendido, no aquí, sino en el máximo de la vela de confirmación y otra operación de 30 ticks. En esta operativa lo que quiero destacar es un claro aprovechamiento de la estructura del precio. Estamos viendo el mercado generando un movimiento de cierta lateralización, nuevos máximos, el precio se acerca a lo que habían sido máximos que habían ejercido de resistencia y que ahora ejercen de soporte, nuevo impulso que rompe por encima de estos máximos y que es incapaz de llevar el precio por debajo, el precio sigue yendo hacia arriba. Aquí tenemos pues la creación de una zona que ahora es primera resistencia y en el retesteo soporte. Resistencia que ahora es soporte cuando el precio se acerca a la zona de soporte, apertura de posiciones cortas con la defensa de la posición basada en la estructura del precio. Cierra lejos de máximos, el precio cierra por debajo de este nivel. Cuando el precio se acerca a este nivel, fijaros, máximo, el precio se acerca a este nivel, aquí ha habido entrada de papel y ahora vuelve a entrar en esta zona papel, es decir, oferta, el alumno aprovecha este conocimiento estructural para abrir una posición corta bien defendida y otra operación ganadora. En este caso vemos una operativa muy interesante en donde el precio rompe una zona de soporte, el precio en estos dos impulsos retestea el origen de esta zona de desequilibrio y el alumno aprovecha que el precio retestea una zona de desequilibrio, aquí vemos cierre lejos de máximos, cierre lejos de máximos. El alumno aprovecha esta zona de desequilibrio cuando es retesteada para la apertura de una posición corta. Esta posición corta está muy bien gestionada, dándole al alumno 50 ticks, cerrando la operación en el retesteo de estos mínimos. El alumno observa que el precio cuando se acerca a esta zona lo hace con incremento de volumen, rotura hasta llegar a la línea discontinua, volumen notable, nuevos mínimos, cierre lejos de mínimos, volumen, posible operación de manipulación de compra, zona de Automatic Rally, salto por encima de esta zona que nos indica compromiso profesional cuando el precio retestea esta línea discontinua, apertura de posiciones largas encima de la línea del Automatic Rally después de la vela de confirmación de lo que llamamos el salto del riachuelo, apertura de posiciones largas y otra vez el profit.
En esta operativa lo que podemos destacar es, el alumno está viendo, aquí tenemos publicación de noticias, el mercado responde con un movimiento alcista, después de noticias, movimiento alcista y cierre lejos de máximos, esto es muy sospechoso, vela bajista que llega a la misma zona de soporte y vela, creación de zona de soporte, vela interior alcista, movimiento alcista que cuando desafía los máximos de esta vela lo hace cerrando lejos de máximos, otra vela que hace nuevo máximo cerrando lejos de máximos y vemos identificación de la creación del soporte, una primera operación con un resultado de break-even más 1, una segunda operación con un resultado de break-even más 1, el alumno en el punto número 4 identifica la creación de una zona de resistencia y lo que quiero destacar es la operación en el punto número 5. El alumno ve que el mercado va en tendencia bajista, llega a la línea roja R2, que es una línea de resistencia en este caso, creación en la zona número 5 de una nueva resistencia, vela de confirmación, apertura de posiciones cortas y aguantar el movimiento bajista hasta la línea discontinua en el nivel de precios 100,90, donde la operación es cerrada. Después de ese movimiento alcista, donde el precio hace nuevos máximos, vemos una corrección y el precio crea un área de soporte. Entonces tenemos movimiento lateral, trampa bajista para atrapar a las posiciones cortas, salto con vela alcista por encima de la zona de resistencia, vela interior sin volumen comprador, movimiento se escapa pero no va acompañada de compra profesional y aquí sí vemos compra profesional posiblemente con órdenes limitadas, paquete de órdenes limitadas que el alumno identifica claramente como soporte, vela de confirmación, cuando tiene la vela de confirmación y el soporte, apertura de posición larga y el mercado va hacia el alza, tal como él anticipada, gestión de la posición también de la salida de esta operación basada en la acción del precio, cuando el alumno ve esta vela que rompe por encima de los máximos pero que cierra lejos de máximos, cierra la operativa para 40 ticks. Esta operación es muy interesante porque, así como las operaciones anteriores las hemos visto en el mercado del futuro del petróleo, esta la vemos en el mercado del Dow Jones, el mercado del contrato electrónico del Dow Jones, el mini Dow. Lo que vemos es una operación en la que tras la rotura de una línea de tendencia bajista en este nivel, el precio a nivel estructural nos está diciendo posible movimiento alcista después de zona de acumulación, a nivel estructural esta es una posible zona de acumulación, vela interior que nos indica que esta rotura, posiblemente por el tamaño tan pequeño de esta vela, no sea más que una continuación de un movimiento alcista. Lo que me gusta de esta operación es que, aunque el stop queda un poco en el aire, el conocimiento que tiene el alumno del comportamiento estructural de este mercado le permite incorporarse en una operación larga hasta el cierre de segmento. Fijaros que el cierre se produce en la franja rosada, en la zona superior, donde pone ZAP, ventas premercado, es decir, zona de alta probabilidad de ventas generada en premercado. Y es justamente cuando el precio llega en ese nivel que el alumno cierra esta operación. Vemos también que el mercado llega a este nivel con una vela climática. Vemos el volumen climático, el volumen es correspondiente a la última vela. Vemos que es un volumen muy elevado, motivo para la toma de beneficios. En esta operación lo que vemos es, en este caso, una vela HN, una vela de rango amplio que salta por encima de la resistencia anterior, pero esta vela, que va acompañada de un gran volumen, es muy sospechosa, cierra lejos de máximos, es acompañada de una vela interior que nos indica un nivel de resistencia, retesteo de esta zona y con la rotura de este nivel y el retesteo de este nivel por debajo, apertura de posición corta, defendida de forma estrecha y hasta este nivel que es el origen de esta vela HN. Luego, en el retesteo de esta zona
ahora como resistencia tenemos la apertura de la posición defendida estructuralmente, y cuando el precio llega a la base de la vela HN con incremento de volumen y cierre, vemos que el cierre se produce lejos de los mínimos, este movimiento es más que suficiente para deshacer esta bonita operación. Aquí tenemos tres gráficos. Fijaros que es el mismo gráfico. Este es el gráfico de 5 minutos, este es un gráfico de 60 minutos y esta es la lupa, un gráfico de 1 minuto. El gráfico de 60 minutos nos habla de la visión de conjunto, en donde durante los distintos días previos el mercado generó un movimiento alcista. Este movimiento alcista ahora es roto, tenemos una posible corrección técnica hasta estos niveles, y esta es la acción del precio que vemos en este gráfico de 5 minutos. Entonces lo que quiero destacar es esta posición corta, esta apertura de posición corta, ¿basada en qué? Tenemos el precio lateralizando, un movimiento alcista que lleva el precio a esta zona de desequilibrio, con vela que cierra lejos de los máximos, y la apertura del movimiento bajista, esta apertura acelerada en caída del precio. El precio rompe esta zona ha sido soporte en este nivel, soporte, 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 rotura del nivel de soporte. Cuando el precio se acerca al nivel de precios de soporte y lo hace con esta vela interior roja, da al alumno la información que él necesita para la apertura de una posición corta con un ratio riesgo-beneficio de 2,5, un stop de 10 ticks y un profit de 25 ticks. El mercado le da su profit al retesteo del mínimo anterior. Esta operación es muy interesante porque viene después de un cierre de un segmento mayor. Fijaros que el precio nos cierra este nivel de segmento y nos lo cierra con truco en el pivot point central de este día. El precio se escapa, aquí tenemos una posible onda de Wyckoff, y cuando tenemos el retesteo de la zona del Automatic Rally tenemos vela de confirmación, apertura, esta vela verde. Aquí tenemos la creación del soporte, fijaros que aquí hay un soporte. Vela de confirmación del movimiento alcista, el alumno abre una posición larga y el precio le da 24 ticks hasta este nivel, esta línea azul, que es el gap, que es el precio de cierre, la diferencia entre el precio de cierre del día en la sesión anterior. En este caso tenemos una operación de 15 ticks basada también en la estructura del precio, movimiento bajista con pérdida de soporte, movimiento bajista acompañado de volumen, un segundo movimiento bajista acompañado de volumen. Aquí tenemos un posible nivel de Automatic Rally, el precio salta por encima en el retesteo de esta zona, vela de confirmación, creación de soporte, el alumno abre una posición larga en este nivel, y lo que quiero destacar aquí es que el alumno no compra el precio en esta zona, aunque su visión es alcista el precio y el precio se escapa, el alumno no entra en este nivel de precio, sino que espera que el precio retestee la zona del Automatic Rally, cree soporte y tenga confirmación y defensa estructural de su posición. En este caso, estas operaciones las vemos en un gráfico de 5 minutos y en la lupa de 1 minuto. Vemos el precio haciendo este movimiento, rompiendo los máximos anteriores, retrocediendo hasta una zona que ahora ejerce de soporte, creación de soporte, apertura de posición larga hasta este nivel. Para una primera operación, en el gráfico de 1 minuto vemos como el retesteo se produce en la zona de soporte. El alumno deshace su posición porque entiende probablemente que el precio está llegando a una zona también de desequilibrio, y cuando el precio hace nuevos máximos que vemos en esta zona, que se corresponden con la pérdida del máximo anterior, aquí el alumno entiende que esta llegada con vela HN acompañada de volumen y cierre lejos de máximos es posiblemente un truco alcista para atrapar a las personas que compran breakouts. Él les da la contrapartida en corto y el mercado le da la razón en un movimiento rápidamente bajista hasta la zona del origen de esta vela HN, donde él deshace la posición. Y nuevamente destacar esta velocidad con la que el alumno cambia de una lectura alcista
a una lectura bajista, a nuevamente creación de soporte, lectura alcista. El alumno vuelve a abrir posiciones largas. En gráfico de 1 minuto vemos la creación de este soporte, tras el retesteo de este soporte, apertura de posiciones largas que el alumno deshace en el desafío del máximo anterior. Estas 3 bonitas operaciones. Y aquí vemos un claro movimiento sencillo que nos permite aprovechar la estructura del mercado. Movimiento alcista, mínimo, mínimo superior, soporte, soporte, soporte. Tenemos cierre de lejos de mínimos, creación de soporte, vela de confirmación, nivel que ejerce de resistencia, desafío de esta resistencia, ahora nivel que ejerce de soporte, área en la que tenemos la confirmación de la entrada y apertura de posición que es cerrada cuando el precio llega, posible zona para que aparezca nuevamente la oferta. Y aquí tenemos la lectura del precio en movimiento bajista mínimo, mínimo inferior, retesteo del área de equilibrio, mínimo inferior, incremento de volumen, movimiento alcista acelerado que llega a esta área de equilibrio y después de este movimiento tenemos un pequeño retroceso, velas que nos indican que esta velocidad alcista es superior a la velocidad bajista, luego posible segundo impulso alcista, vela de confirmación de esta área de soporte que ya había sido soporte con anterioridad, aquí había sido resistencia, aquí había sido resistencia, después de romper esta resistencia vuelve a ser soporte, confirmación de la operación, apertura de posiciones largas y el cierre de la operación larga cuando el precio llega al gap, es decir, al nivel de precios de la sesión en el día anterior para unos bonitos 50 ticks. Esta operativa es especialmente interesante por la flexibilidad en el cambio de dirección a tenor de la información que la estructura del mercado está ofreciendo. Vemos la creación de un soporte y pensamos en abrir una posición larga. No obstante, hay una de las condiciones en el trading plan del alumno que no se cumplen, que es la falta de pullback en esta vela de confirmación tras la creación del soporte, con lo que esta operación no es tomada. Aquí hay la creación de una resistencia y vela de confirmación para una operación corta, justo en la dirección contraria de la operación anterior, pero aunque el alumno participa, el resultado es negativo. Vemos que la acción del precio retestea los máximos anteriores, confirma el soporte y el alumno, a pesar de una pequeña pérdida, ve, tras la confirmación nuevamente del soporte y la confirmación de la operación, entrada para 30 ticks en este movimiento bajista. El alumno ve en este movimiento la oportunidad para participar largo, pero igualmente tampoco se confirma uno de los elementos que está en su trading plan, con lo que esta operación no es tomada en este caso porque el stop no está protegido acorde a la estructura del mercado. Esta operación entonces no es tomada. En este caso vemos otra operativa bajista y en este caso falta uno de los elementos, que es el pullback de confirmación. En este caso una posible operación alcista con el stop no protegido y finalmente una operación bajista que cumple todas las condiciones del trading plan y que es tomada y es cerrada en este nivel para 89 ticks. Entonces lo interesante es ver que el alumno en la parte izquierda está buscando participar largo, buscando participar corto, buscando participar corto, buscando participar largo, buscando participar corto, buscando largo y buscando corto. Esta flexibilidad en el cambio de dirección me parece especialmente interesante. En esta operativa vemos que después de un movimiento lateral en el que el precio ha hecho un desplazamiento en un área de equilibrio, se genera un impulso alcista que es el inicio de un movimiento tendencial en forma de escalera. Y vemos cómo la acción del precio
tras romper esta resistencia, retestearla en forma de soporte, permite la oportunidad de abrir posiciones largas este alumno, que cierra tras el desafío del máximo anterior. El precio rompe en este nivel y sigue manifestando su tendencia alcista, salta por encima de esta línea discontinua que viene referida en un marco temporal superior a un área de resistencia relevante. El precio consolida con velas interiores por encima de este nivel y el alumno toma otra operación larga, en este caso para 40 ticks hasta esta zona. Una operación muy bonita para aprovechar un movimiento en forma de escalera. En esta operativa quiero destacar estas dos operaciones, una en la que el alumno tras la caída acelerada en esta zona, la corrección y la creación de nuevos mínimos, aparición de volumen con divergencia y el alumno tiene confirmación para una entrada larga que cierra en esta zona. Lo que me gusta destacar es, tras la creación de esta resistencia o la constatación de este nivel de resistencia, la misma condición se da aquí para una operación larga y aquí para una operación corta que el alumno aprovecha para dos operaciones y 40 ticks. Aquí vemos esta operativa en la que el mercado hace un movimiento alcista, una pequeña corrección hasta una zona de soporte y otro movimiento alcista con una vela HN acelerada que va a cerrar esta línea discontinua azul, que es la línea del gap del día anterior, y la aceleración a la llegada en esta zona y el cierre lejos de máximos permiten al alumno anticipar una operación corta que abre en este nivel y deshace perfectamente en este nivel en el retesteo del origen de la vela HN para 26 ticks. El precio hace otro desafío, otro intento de desafiar el máximo anterior, y cuando se acerca nuevamente a esta zona, que se corresponde con el pivote central, el alumno detecta claramente la creación de un soporte que aprovecha para la toma de una posición larga que es cerrada en este nivel, cerca del gap, y después cuando el precio acelera nuevamente y desafía el máximo anterior y encuentra rechazo con un volumen climático, el alumno rápidamente cambia su visión sobre el mercado, abre una posición corta que deshace en esta zona para otros 22 ticks, para unos bonitos 70 ticks en esa operativa. En este caso vemos cómo el mercado rompe con aceleración el pivot point central y, dando origen a una tendencia bajista, el alumno toma una primera operación corta a favor de la tendencia que deshace en esta zona, probablemente cuando ve el incremento de volumen respecto del volumen anterior, que suele ser una información que tenemos en cuenta para deshacer posiciones. El mercado finalmente reemprende esta tendencia bajista y el alumno se incorpora, tras la creación de esta resistencia, se incorpora al movimiento bajista hasta esta zona para otra operación corta. Reacción después del volumen a lo que puede ser el nivel del Automatic Rally, en este caso que sería por encima del soporte 1. Apertura de posiciones largas, muy bien cerradas cerca de este nivel cuando el precio es incapaz de saltar por aquí encima. Retesteo nuevamente para otra operación que es cerrada en break-even más 1 y el precio finalmente sí es capaz de saltar por encima de esta área de resistencia, consolida sobre la misma y tras el retesteo de esta zona ahora en forma de soporte, apertura para una operación de 20 ticks. En este caso hay dos operaciones muy bonitas. Tras este movimiento bajista con cierre de segmento y cierre lejos de mínimos, con aparición de volumen, vemos un segundo desafío del mínimo para la creación del mínimo del día, creación de soporte, salto por encima del Automatic Rally, retesteo del Automatic Rally y cuando tenemos vela de confirmación acorde al trading plan, el alumno abre una posición larga que deshace en esta zona tras lo que podría ser el cierre de este segmento. Cuando tras este movimiento de consolidación lateral el precio no cae, sino que salta por encima de esta resistencia,
Ahora esta zona es tomada como soporte, vela de confirmación, condiciones en el trading plan y apertura de posición larga que es cerrada cerca de la resistencia 3. En esta operativa vemos también unas entradas muy interesantes. Vela HN que salta por encima de una zona de resistencia, apertura de posición larga y el precio hace un segundo impulso en esta misma dirección, un segundo impulso alcista que le dan al alumno 34 ticks. El precio hace a continuación lo que podría ser pues, una zona de automatic response y cuando el precio retestea este nivel hay apertura de posición corta que se mueve inicialmente a favor de lo que el alumno está anticipando, pero que después es cerrada, con lo que el alumno sale de la posición en break-even +1, nuevo impulso alcista, velas de rechazo, volumen climático, ahora sí una posible apertura de posiciones cortas, pero no fill, no es llenada la operación, no le sirve la orden al alumno. El precio hace este movimiento bajista hasta el origen de estos impulsos alcistas y aquí tenemos la zona del automatic rally, volumen climático, impulso por encima de la resistencia y al retesteo ahora de la zona ahora en forma de soporte, apertura de una posición larga que el alumno mantiene para estos 51 ticks. Aquí vemos esta interesante operativa en la que vemos una escapada acelerada de la acción del precio, pero atención, con velas HN que cierran lejos de máximos, lo que nos hace pensar en la posible entrada de posiciones cortas y el alumno aprovecha esta información para abrir una posición corta que cierra en este nivel para 34 ticks y después cuando el precio con esta vela interior pues parece que está indicando la posible continuación del movimiento bajista, hay otra apertura de una posición corta que le da una pequeña pérdida al alumno. El alumno, no obstante, sigue viendo información que le está indicando que más cortos son posibles. Cuando tiene vela de confirmación en esta apertura de posición corta para otros 34 ticks y en este nivel el alumno abre otra operación corta, el precio se desplaza a favor de su movimiento anticipado, pero al llegar a esta zona de soporte es nuevamente retrocedido, con lo que esta operación es cerrada en break-even. Es interesante destacar en esta operativa, sobre todo, la diferencia entre el beneficio buscado en una operación larga, en este caso 34 ticks, con la pérdida máxima en caso de una operación negativa, 10 ticks. Es decir, la proporción entre riesgo-beneficio generalmente intentamos que sea superior a 1, es decir, intentamos que aquello que vamos a buscar en beneficio supere aquello que estamos arriesgando. Esta operativa es muy interesante porque vemos cómo el alumno está leyendo la acción del precio, movimiento alcista, consolidación, desafío de máximos intradiarios y creación de resistencia. Tras creación de resistencia, vela de confirmación, una operación con el stop protegido que le permite al alumno tomar una operación corta, posicionarse corto hasta su objetivo para 25 ticks. La acción del precio continúa moviéndose más o menos en un movimiento lateral hasta el desafío de los máximos del día, donde hay la apertura tras la creación de esta resistencia, la apertura de una posición corta que se desplaza a favor del movimiento anticipado, pero que en este retroceso saca al alumno en break-even +1. El precio efectivamente va a desafiar el máximo anterior, pero con rechazo tras la aparición de esta cola y la confirmación de la creación de esta resistencia, el alumno nuevamente abre una posición corta que es aguantada hasta el gap del día para estos 59 ticks. En este área encontramos una aparición de demanda que lleva el precio hacia arriba, una pequeña corrección con la creación del correspondiente soporte. Creación de soporte, esto es importante, esto es interesante. Tras la creación de este nivel de soporte, el nivel de compra para una operación alcista está situada
en esta zona, en este área. Pero atención, porque el precio hace un movimiento bajista y va a buscar esta zona. Es decir, el precio hace este movimiento a buscar esta zona. Y no es hasta que el precio es rechazado en esta zona, con la correspondiente aparición de demanda en el mercado, que el alumno abre la posición larga. Luego el alumno espera este movimiento y con el rechazo se posiciona largo y saca esta operación con 47 ticks al acercarse a la zona del Today High para el día. Es importante ver que esta operación no tiene el stop protegido a nivel natural, pero sí tiene el desequilibrio a favor de movimientos alcistas, esto es prevalecencia de demanda por encima de oferta. La acción del precio genera nuevos máximos con cierres lejos de máximos, creación de resistencia, lo que permite al alumno abrir una posición corta hasta este nivel para 18 ticks y tras el desafío nuevamente del máximo intradiario fallido, creación de resistencia, vela de confirmación, stop protegido, apertura de posición corta para unos finales 30 ticks. En este ejemplo vemos una operación muy sencilla que el mercado ofrece muchísimas ocasiones. Tenemos el mercado en un movimiento en tendencia bajista, aparición de volumen climático en esta zona tras el desafío del máximo, cierre lejos de mínimos, el mercado salta por encima de este área de resistencia y al retesteo del área de resistencia, rechazo, apertura de posición larga y toma de beneficios tras el desafío del máximo anterior. Esta bonita operación es un clásico en el mercado del futuro del crudo y también en otros muchos mercados. Aquí vemos otra operación muy bonita, el mercado en movimiento ascendente, tendencia alcista en forma de escalera. Tras la creación de esta área de consolidación en el máximo del día anterior, vemos esta vela HN que implica compromiso profesional para posibles movimientos alcistas y que desafían el máximo del día y salta por encima de esta área de consolidación. No compramos el breakout, no compramos los máximos, el precio retrocede y retestea este área que ayer fue la cotización máxima para el día. Tras la aparición del soporte vela de confirmación, se cumplen las condiciones, apertura de posiciones largas, cierre tras 30 ticks. Aquí tenemos otros 30 ticks después de este primer movimiento alcista, retesteo de la zona del Automatic Rally, segundo movimiento alcista, pequeña corrección, el precio desafía el máximo anterior, lo falla, creación de resistencia, cierre, el alumno toma su beneficio 30 ticks después. En este caso vemos una bonita operación larga, tras este movimiento en la zona de soporte 1, nuevos máximos del día, pequeña consolidación, el precio nos da indicación de movimiento alcista, vela interior en la apertura de esta vela, en el nivel de soporte hay una compra que es aguantada hasta la zona de gap para 36 ticks. En este caso vemos la acción del precio en un impulso alcista, el precio retestea esta zona de resistencia ahora como soporte, segundo impulso alcista, consolidación, cierre de este pequeño segmento para doble techo, caída acelerada hasta esta zona que fue resistencia y que es un nivel importante, vemos esta línea azul discontinua, es un nivel importante en gráfico de 60 minutos, aparición de volumen en esta zona que nos indica compra profesional, el precio retestea en la zona que había ejercido de soporte y que ahora anticipamos puede ser resistencia, nos da vela de confirmación, apertura de posición corta para el retesteo de este nivel relevante, una operación de 20 ticks. En este caso vemos un mercado que cae rompiendo este nivel que coincide con soporte 1, rotura de soporte 1, llegada a soporte 2, el precio
cierra este pequeño segmento, el precio después de esta llegada acelerada con incremento de volumen hace un segundo impulso bajista y hay una reacción automática hasta esta zona. Cuando el alumno ve rechazo en esta zona y ve posible desequilibrio a favor de la oferta, apertura de posición corta que cierra muy bien en esta zona. Vemos que esta zona donde el precio es frenado coincide con lo que puede ser también un nivel relevante. Luego aquí hay toma de beneficios, cambio de visión de mercado bajista a posible mercado alcista, el precio encima de soporte 2 nos da confirmación para posible entrada larga y el alumno saca en esta otra operación 25 ticks más. Aquí vemos una operación larga cuando el precio rompe estos mínimos, los mínimos anteriores en la zona de gap. Vemos que esta vela HN está acompañada de volumen climático. Las siguientes velas tienen cierres lejos de mínimos, vela interior. El precio escapa en un movimiento alcista. No compramos este movimiento. El precio retestea el pivot point central y con la confirmación de este rechazo, apertura de movimiento a favor del rechazo, posición larga que es cerrada a 44 ticks cuando el precio se acerca a esta línea azul que es relevante en un gráfico superior. Esta operativa es interesante porque primero vemos el precio mostrando un área de soporte tras la confirmación de este soporte, apertura de posición larga que es cerrada a 30 ticks, creación de resistencia, vela de confirmación, apertura de posición corta, el precio rápidamente se acerca al mínimo del día, donde el alumno cierra su posición para 61 ticks, se rompe este mínimo del día, aparición de volumen climático, posible creación de zona de compras, pero en este movimiento el alumno detecta claramente la creación de una resistencia, tras vela de confirmación, apertura de posiciones cortas para desafiar nuevamente el mínimo del día, es cerrada esta posición después de 18 ticks, el mercado vuelve a intentar hacer un mínimo, pero en este caso no lo logra, el precio salta por encima de esta resistencia, crea una segunda resistencia, apertura de posiciones cortas, el precio se acerca a desafiar la resistencia anterior, donde encuentra rechazo y el alumno cierra esta operación sin pérdidas en break-even más 1. Siguiente movimiento alcista, creación de nueva zona de resistencia, vela de confirmación, stop protegido, el alumno abre una posición corta para otros 30 ticks. Vemos en esta operación una operativa muy bonita, la acción del precio rompe con esta vela HN este nivel de soporte, se acerca ahora a este área que ha sido soporte como resistencia, el precio es rechazado, nuevamente se acerca a esta zona y el precio es rechazado y cuando se acerca nuevamente hay apertura anticipada de posición corta, el alumno entra vendiendo y cierra su operación cuando el precio desafía estos niveles mínimos. Aquí hay una apertura con una orden limitada por zona cerrada cuando el precio se acerca a la posible creación de una resistencia. El precio realmente rompe esta posible área de soporte. El precio rompe esta área de soporte, nos da un pequeño impulso alcista, rotura nuevamente de esta área de soporte y vemos que el alumno anticipa una posición corta nuevamente tras el retesteo de lo que había sido soporte y que ahora probablemente ejerza de resistencia. Efectivamente, el precio en este nivel actúa como resistencia, tenemos oferta prevaleciendo por encima de la demanda, el desequilibrio está servido y el mercado está listo para caer. El alumno saca de esta operación otros 33 ticks para unos fantásticos 56 ticks en esta operativa. Este ha sido el resumen de algunas operaciones de los alumnos
que estudian con nosotros en trading de futuros. Durante el 2013 hemos visto operaciones largas, hemos visto operaciones cortas, operaciones con muchos ticks, operaciones con menos ticks, muy bien protegidas, operaciones defendidas bajo la estructura del mercado, operaciones que aprovechan los impulsos y que aprovechan el momentum del mercado. En cualquier caso, cada estilo particular nos enseña algo, cada alumno desarrolla al final su propia visión del mercado y le va tomando el pulso acorde a su propia personalidad. Deseamos que estas operaciones hayan sido de vuestro interés.